Hola, ¿qué tal? Es una bendición poder estar en este momento con todos ustedes. Hoy me preparo para traer sobre quienes nos miren una palabra que Dios ha puesto en mi corazón en estos últimos días, especialmente, últimos momentos, podría decir, de lo que se está viviendo, que tiene que ver con mayormente con el ADN espiritual de esta casa de Brazos de Amor, conocida en los últimos tiempos como Worship Center, y que también tiene que ver con ese hilo espiritual de Dios que ha fluido desde este lugar hacia tantas vidas. Los pastores somos y los ministerios somos como los dedos de la mano, somos muy diferentes. Y a cada uno Dios le da características que le capacitan y que Dios las utiliza para poder traer algo especial, dejar algo de Dios en las vidas. Yo quiero hablar porque quienes me conocen, quienes han estado en contacto conmigo a través de los años, justamente en este año, en este mes estamos entrando a 34 años de haber llegado a esta tierra, 34 años de ministerio, que iniciamos en una casa, que iniciamos con un grupo muy pequeño, en el que el primero que me salió al encuentro fue un brujo y me dijo: yo saco y dejo aquí al que yo quiera. Y yo le dije, pues va a tener, eso fue un mensaje que me envió. Yo le dije, va a tener que pelearse con el que me envió. Hace abril de 1986, entre marzo y abril fue el tiempo en que pues Dios me trajo acá a una tierra desconocida para mí, pero me trajo con algún propósito. No sé, posiblemente hayan existido mejores pastores y mejor gente, pero Dios por algún propósito me puso en este lugar y me ha sabido sostener durante todos estos 34 años. Por esta causa yo quiero compartir con usted y con ustedes. Quiero hablar con la iglesia, quiero hablar con aquellos que han estado en contacto conmigo, pero también esta palabra tiene algo que puede alcanzar a otros, para que, y estoy hablando pastores y diferentes ministerios, que yo le invitaría para que me escuche. Yo te invitaría para que puedas analizar esta escritura o esta palabra. Hablar de teología es hablar, yo lo quiero abordar. Cuando hablo de teología es la forma como nosotros no estudiamos a Dios, porque la palabra teología viene de eso, viene de la ciencia que estudia a Dios. Y Dios no es estudiable, Dios es experimentable, Dios se conoce. Y una de las cosas que Dios hace es que imprime una marca en cada uno de nosotros según sus propósitos. Tengo una interferencia aquí de mi voz, o no sé, me escucho ahí predicar por este parlante. Pero bien, vamos a ver. Lo que quiero comentarles, voy a hablar esto porque le aseguro que he tenido lucha para hacerlo, pero aquí estoy. Hechos capítulo 10, versículo 38. Lo que voy a hablar posiblemente puede pegar con la teología de algunos, con la manera de haber interpretado las escrituras, pero te lo repito, Dios es uno solo. Yo voy a hablar a la base, voy a lo que dice la palabra, y me disculpan los demás.
Dice la Escritura, Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos 10, 38. Póngale atención a esta Escritura. Saque el tiempo, por favor. Yo le recomiendo que usted se siente, que usted se ponga cómodo. Y si no lo pudiera ver en este momento, voy a ver de qué forma, pero no se lo pierda, no se pierda esta palabra, porque le repito, lo que Dios va a poner aquí, nos va a poner, lo que Dios nos va a enseñar en esta hora, es algo que tiene que ver con poder y tiene que ver con autoridad. De eso voy a compartirles. Dice la Escritura, Hechos capítulo 10, versículo 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Estas palabras vienen del apóstol Pedro, un hombre que Dios lo usó y le dio algo que fue conocido como la llave del reino de los cielos, en el aspecto en que Pedro estaba siendo preparado, y aquí ya estaba hablando ante el nacimiento de la iglesia gentil, la primera congregación gentil, recibe este mensaje. Y yo quiero decirte que lo que inauguró el ministerio de la iglesia no judía, lo que inauguró el ministerio de la iglesia de Jesucristo en la iglesia gentil, a los gentiles, en el principio sigue siendo la misma base de nuestro evangelio. Por tal forma, yo quiero decirte que es importante que puedas entender lo que Dios hizo en un principio. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Recordemos que el ministerio de Jesucristo, nace con la llenura del Espíritu Santo. Jesús va al desierto. Después de bautizarse, el Espíritu Santo viene sobre él y el Espíritu le guía al desierto, y allá tiene un enfrentamiento con el mismo Satanás, aquel que había derrotado al primer Adán, aquel que había engañado a Eva y a Adán. Ahora se enfrenta a Jesús y Satanás lo reta de una forma, vamos a ver, Satanás lo lleva hasta ofensivamente le dice: si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús no tenía que demostrarle nada al diablo, ni tú y yo tenemos que demostrarle nada al diablo. Lo que sí te quiero decir es no caer en la trampa. No caer en la trampa, no caer en la sutileza. Luego lo llevó a un monte alto y le dijo: mira, te daré todos estos reinos. Los reinos que le estaba ofreciendo son los reinos donde Satanás tiene dominio, donde él es el rey. Por esta causa, la Escritura nos habla que el diablo dijo: aquí voy a tentarlo por la ostentación, por el poder, por el dominio. Pero Satanás se olvidó que el reino le pertenece, dice: y nos será dado hijo y su reino sobre su hombro, y será para siempre. Por tanto, Satanás, siendo un ser creado ilimitado, la palabra no la confunda, no es ilimitado, es también limitado, muy limitado, porque Dios lo creó. Y Satanás no es Dios. Satanás es una creación que se empodera por el mismo hombre, que el hombre es el que lo empodera, el hombre es el que le da el lugar y él puede entrar. De otra forma Dios no lo deja. Así que Satanás va por engaño, pero el engaño en la humanidad lleva dos sentencias. Número uno, oír la voz de Dios y la voz del diablo. Le quiero decir, no me tome a mal, son dos voces, son dos posiciones, son dos mandatos, son dos palabras. Cada quien decide a quién escuchar.
Por eso Satanás le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho, ya Dios se lo había dicho. Pero ahora Satanás viene a poner en entredicho lo que Dios le había dicho a Eva y a Adán. Y Eva escogió escuchar a Satanás. Ahí está. Esa es la raíz, ese es el punto de entrada de Satanás para la humanidad. De que Dios es justo y Dios respeta nuestras decisiones. Dios respeta nuestro libre albedrío. Así que Eva prefirió escuchar a Satanás. Le comió de su comida. Y de ahí entró el veneno. Y de ser seres creados para dominar y gobernar, fueron dominados. Así que Jesús vino. Y aquí dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Volvamos al desierto. Satanás lo tienta también para que Jesús viole las leyes naturales. Pienso que él lo podía hacer. Pero Jesús no vino a entretener al diablo ni a darle gusto a Satanás. Así que cuando lo tentó, Jesús siempre le respondió con la palabra: escrito está. Y yo quiero hablarte del poder de la palabra. Escrito está. ¿Por qué razón? Porque para que una ley llegue a ser ley de una república o de un gobierno, tiene que pasar por tener el respaldo de la autoridad suprema. Y lo que Dios ha establecido como ley o como palabra es aquello que tiene la orden de cumplirse. Por esta causa, Jesús puso a Satanás en orden, lo puso, lo gobernó, lo llevó y lo arrastró con el escrito está. Pero no solamente le dijo escrito está, tuvo una respuesta específica para cada tentación. He ahí un punto muy importante. Necesitamos aprender la palabra, necesitamos saber qué es lo que está escrito, porque esto nos ha sido dado. La Biblia habla de la espada del Espíritu. Por tanto, la espada del Espíritu, tenemos el escudo de la fe, pero tenemos la espada del Espíritu. La espada es la palabra de Dios. Por esta causa, dice y sigue diciendo la Escritura que Dios ungió con el Espíritu Santo. Cuando Jesús sale del desierto, sale de las tentaciones, del ayuno, donde el diablo llegó en el momento en que naturalmente tenía hambre, Satanás sale derrotado, Jesús regresa. Y la Biblia dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. He ahí te voy a decir la clave para la iglesia de Cristo. Se llama la palabra y el Espíritu Santo. Volvió en el poder del Espíritu Santo. Jesús, yo quiero decirte, Jesús fue santo. Y su santidad necesitaba un sello que se llama poder. Esto lo veremos en Hechos capítulo 2, Hechos 1:8. Pero ya vamos a llegar a ese punto. Pedro está diciéndole a los primeros que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo, le está diciendo que Jesús, ¿quién era Jesús? Y le dice: Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Dos cosas: con Espíritu Santo y con poder. Y por eso dice: y como este anduvo, estoy en Hechos 10:38, y como este anduvo haciendo bienes. Jesús vino para hacer bienes, no para hacer males. Por amor de Dios. Aquí tenemos el primer punto teológico en el que muchos diferimos. Y yo quiero decirte: Jesús no vino a deshacer las obras del Padre. Jesús no vino a deshacerle el trabajo de Dios. Jesús no vino a deshacerle las obras al Padre. Jesús vino a destruir las obras de Satanás. Hay quienes dicen: no, si te vino es porque Dios lo quería. Y yo quiero decirte, Jesús supo bien. Voy a hablarte de que no toda tormenta viene de Dios.
La Biblia nos habla que en cierto momento Jesús iba en una travesía, iba a llegar, iba a derrotar un principado y potestad que tenía un hombre que era una llave, una clave para anunciar el evangelio a 10 ciudades. Como tal, el principado que gobernaba todas esas 10 ciudades, el principado que gobernaba toda esa área, sale al encuentro de Jesús y los discípulos. Y la Biblia dice que se levantó una gran tormenta y los discípulos tuvieron miedo. Y los discípulos fueron y despertaron a Jesús. Cuando Jesús despierta, la Biblia dice que Él se puso y tomó la autoridad. Recuérdelo, Jesús tomó la autoridad. Hay discípulos viéndome. Necesitamos hacer lo mismo que Jesús hizo. Dejémonos de cosas, dejémonos de rodeos. Hagamos lo mismo que Jesús hizo. A eso somos llamados, seguir las pisadas. Seguir las pisadas de su santidad, de su entrega, de su amor, pero también seguir las pisadas de poder. Jesús no vino para poner cara de santo. Jesús echó fuera demonios. Jesús echó fuera principados. Y dice la Escritura que Jesús se puso en pie y reprendió los vientos, le dijo al mar que se aquietara y la naturaleza le obedeció. Y sus discípulos dijeron: ¿quién es este que con poder y autoridad manda los vientos y manda al mar y le obedecen? ¿Quién es este? Ese es el mismo Jesús que llevamos acá. Ese es el mismo Cristo que nos puso acá. Ese es el mismo Cristo que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados para perdonarnos. Pero también ese mismo Cristo que dijo: es necesario que yo me vaya, porque si no, no vendrá el Espíritu Santo a vosotros. Estaríamos incompletos. Estaríamos incompletos si no tenemos todo lo que Jesús nos dejó. Así que Jesús nos deja el perdón, Jesús nos deja la restitución, pero Jesús nos deja la llenura del Espíritu Santo. Jesús nos deja un legado de poder y autoridad. Por esta causa, Jesús no vino a deshacer las obras del Padre, sino no hubiera reprendido al viento. Le hubiera dicho: discípulos, tengan paz, que todo lo que está pasando es que Dios lo mandó. No toda tormenta Dios la manda. No toda tormenta en tu vida viene de Dios. Tienes que discernir qué es lo que está pasando. Te digo, Satanás es un engañador, porque la Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, cuando Jesús dijo consumado es, fue consumado el plan de redención, fue consumado el plan de traer la imagen de Dios a nosotros de vuelta. Pero también fue consumado el plan de que el hombre fuera puesto en la tierra para gobernar. No estoy hablando de gobierno terrestre, estoy hablando de gobernar con Él, de moverse con Él, caminar con Él, hablar como Él, hacer lo que Él hace. Por tal aspecto, Jesús no vino. La Biblia dice que Él vino a deshacer las obras de las tinieblas. Y no solamente el mal hablado, no solamente las drogas, no solamente quitar eso, no. Vino a deshacer las obras de Satanás. Pero ¿cómo las va a deshacer? Bueno, a través de su pueblo. Yo quiero decirte del trono de Dios, y ahora voy a enfatizar un poquito más sobre esa frase, el trono de Dios. Pero antes de llegar allá, vuelvo, porque Satanás es un engañador. Él te presenta la factura y viene y te la cobra si ya fue cancelada. Todo lo que Dios dice que ya fue hecho por nosotros es nuestro. ¿A quién le vamos a creer? ¿A las circunstancias, al diablo, o le vamos a creer a Dios? Vamos a creerle a Dios. Escoge obedecer a Dios. Escoge la bendición y no la maldición. Por esta causa, Jesús sanó también al leproso. Cuando una lepra caía en una persona, el sacerdote tenía que verlo, tenía que analizarlo, y cuando se descubría que era leproso, lo mandaban fuera, lo aislaban de su familia, lo tiraban a la gracia de Dios para que muriera. Y esa fue la tradición del pueblo de Israel, porque hasta ahí llegó su limitada revelación. Dios se mostró en el Antiguo Testamento a Dios de una forma, estuvo con ellos, pero la Biblia dice que Jesús es la imagen misma de Dios.
Él es la sustancia misma de Dios. Todo lo que se creó fue por medio de Él. Y por esta causa, la Biblia nos habla de que Jesús sanó a los leprosos. Jesús se dejó tocar por el leproso. En la ley no era permitido, pero dice la Escritura que los que tenían llagas, los que tenían plagas, dice, caían sobre él. Jesús tenía un poder diferente. Él fue ungido con el poder del Espíritu Santo. Jesús no vino a ser Dios 100%, fue hombre, tuvo sed, tuvo hambre, pero nos dejó el legado para que nosotros podamos seguir en las mismas pisadas de Él. Por eso, amada iglesia, podemos escoger dos platos servidos, de que todo lo que ocurre es porque Dios lo manda. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que el leproso tenía que ser leproso. La Biblia no enseña que el ciego tenía que ser siendo ciego. La Biblia no enseña que la tormenta tenía que llegar y hundirlos a ellos. No, la Biblia enseña que Jesús hizo la diferencia, porque Jesús vino a echar fuera a Satanás y a destruir su reino. Por eso yo quiero decirte que si no tenemos revelación, no tenemos poder. Si no tenemos revelación, no tenemos poder. Una iglesia pasiva, una iglesia puede ser santa, puede ser muy buena, que canta muy lindo, que adora muy lindo, pero tiene que tener poder. Jesús fue ungido con poder del Espíritu Santo y anduvo haciendo bienes y dice la Escritura, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Oprimidos por el diablo. Algunos dicen, pero ya está mencionando al diablo. Yo no lo menciono, lo menciona Dios, lo menciona Jesús. Cuando Jesús inicia su ministerio y llega a una sinagoga, lo primero que le sale es un hombre endemoniado, y el demonio que estaba dentro del hombre le dijeron: sabemos quién eres, eres el Santo, eres el Hijo de Dios, has venido acá para destruirnos, has venido acá para destruirnos. Por eso es que el ministerio de Cristo en la tierra y el ministerio de la iglesia en la tierra es para seguir destruyendo las obras de las tinieblas. Mis amados, esto es lo que enseña la palabra. A veces leemos más libros y escuchamos más voces que lo que está escrito en la palabra. Tú tienes que tener una revelación personal y también debes estar bajo una instrucción espiritual para que no comas de todo lado, porque hay muchas ollas en las que hay muerte. Por eso Dios te puso en una congregación, porque en esa congregación donde Dios te puso, digo donde Dios te puso, no donde te fuiste a meter, donde Dios te llevó. Porque yo no me metí en el ministerio, Dios me puso. Y yo quiero decirte, yo no me vine a este lugar porque lo escogí, Dios me puso y Él sabrá cuándo me saca. Pero por eso te digo, tú no te puedes mover para allá y para acá, tienes que ser guiado por Dios. Dios sabe hablar y Dios sabe dar testimonio a tu espíritu si es el lugar correcto donde estás sembrado, porque ahí te van a dar las llaves, te van a dar la clave, te van a impartir revelación. Así que respeto a los demás, pero esto es lo que Dios me ha dado. Esto es lo que lo que he descubierto en las Escrituras, lo que he descubierto en la palabra. Un Cristo que vino a deshacer las obras de las tinieblas. Un Cristo que nos habla de que no todo lo que ocurre es porque Dios lo quiere, por amor de Dios. Entendámoslo. En un momento le dijeron: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, porque haya nacido ciego? Y dijo: no, esto no fue por sus padres, sino esto es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay muchas obras de Dios que Dios va a hacer. Hay muchas obras de Dios. Pero el mismo Jesús que echó fuera demonios es el mismo Jesús que los sigue echando fuera a través de un pueblo que sabe quién es, que sabe lo que ha recibido y que sabe cómo moverse. Mis amados,
Quizá llegó el tiempo de la práctica y este sea el tiempo más desafiante para la iglesia, poner en práctica lo que ha aprendido. Vamos a ponerlo en práctica. Es lo que siempre hemos predicado y lo que siempre hemos vivido, pero tenemos que elevarlo a un nivel mayor. Por eso, que Dios pueda darte testimonio de esta palabra. Repito, Jesús le habló a sus discípulos después de que lo vieron sanar a los leprosos. Todos creían que la lepra era la voluntad de Dios. Todos creían que nacer ciego era la voluntad de Dios. Todos creían que las enfermedades eran asuntos de Dios y que Dios las mandaba y que había que aceptarlas. Pero Jesús vino a demostrar algo diferente, que no todo lo que las desdichas y no todas las enfermedades y no todo lo que ocurre es porque Dios lo quiere. Si Dios en su misericordia permite algo, te quiero decir es que detrás de eso puede haber un gran propósito de Él. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos en aquel entonces, los envió a predicar de 2 en 2. Los envió como aquellos que hacen rompimiento por las ciudades porque habían estado con Él. Y te voy a decir, y Jesús los envió. Jesús los envió no a cantar. Jesús los envió no a andar abrazando a la gente. Jesús los mandó no a hablar de un Cristo muy lindo. No, Jesús los envió a hacer lo mismo y les dijo: he aquí os doy potestad de hollar escorpiones, serpientes, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La comisión de Dios, la comisión de Jesucristo a sus discípulos se llama un empoderamiento. Es darle de lo que Él tiene. Y eso es lo que Dios hace para la iglesia. Esto es lo que Dios ha dado a la iglesia, a su iglesia. Pastor que me escucha, yo no sé lo que tú predicas, pero tú sabes bien que cómo era el Cristo y qué fue lo que Jesús le dio a sus discípulos. Por esta causa no podemos, Cristo no nos llamó a predicar un evangelio histórico. Hoy es el mismo, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y es el mismo a través de nosotros, a través de su iglesia. No porque lo merezcamos, sino por su gran misericordia. Pero la Biblia nos dice, Jesús les dijo: he aquí, yo veía a Satanás caer como un rayo. ¿Por qué razón? Porque llegaron los discípulos y le dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aún los demonios se nos sujetan. De otra forma estaban diciéndolo, eso nadie lo había hecho. En el Antiguo Testamento nadie había echado fuera demonios. Y los discípulos de Jesús estaban echando fuera demonios, sanando enfermos. Echémosle un ojo a la palabra. Y porque Jesús les había dicho: he aquí os doy. El que está bajo autoridad tiene poder. Quien la recibe de Dios la tiene. Y es un pecado no usarla. He aquí os doy. Si Dios te dice: he aquí os doy, por amor de Dios, usemos lo que Dios nos ha dicho. Usemos la palabra. Usemos esa autoridad. He aquí os doy poder. He aquí os doy poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Y está hablando toda fuerza. Si fuera un pulso, Satanás no va a poder. Y por esta causa te sigo hablando de nuestro ADN bíblico. En esto nacimos, en esto hemos caminado por muchos años. Yo quiero decirte, Jesús no pasa. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que cambia es la iglesia. Así que Jesús les dijo: he aquí os doy potestad de hollar escorpiones. De hollar, ¿sabe qué es? Hollar, gobernar, enseñorearse, tomar la autoridad. Aquí os doy potestad de hollar escorpiones, serpientes. ¿Sabes? El veneno del escorpión es simbolizado al veneno de los demonios. Así como también el de la serpiente, el veneno la tiene en la boca. El veneno Satanás lo tiene en la boca, atemorizando, trayendo temor, trayendo desestabilización.
Por eso este mensaje se ha escuchado mucho, como Satanás con la boca daña, con la boca tira lazos. Pero la Biblia dice: Él te librará del lazo del cazador. Está hablando de Dios. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Salmo 91 dice: hollarás al cachorro de león, pisarás al áspid. ¿Por qué? Porque está hablando de quien pisa, quien holla, quien va a ponérsele encima es aquel que tiene autoridad. Por eso Jesús le dijo: he aquí os doy potestad. He aquí les doy potestad de hollar serpientes. He aquí os doy potestad. Y los discípulos vinieron diciendo: Jesús, los demonios salen. Los demonios y los espíritus inmundos saben quién es Jesús, pero también reconoce quiénes somos nosotros. Por eso no podemos hacerlo en nuestra humanidad, no podemos hacerlo en desorden. La Biblia dice que Él mismo, hablando de Jesús, la autoridad número uno, a quien se le dio nombre que es sobre todo nombre, ese estableció a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La pregunta es: ¿a quién estás tú sujeto? ¿Quién es tu guía? ¿Quién te imparte? ¿Eres de los que toma por todo lado? ¿Tienes un ADN? Es porque te voy a decir, en una casa establecida por Dios hay un ADN espiritual. Te lo voy a decir de nuevo, no se me vaya. En una casa que Dios establece, en un ministerio, hay un ADN. Hay una línea de corriente, llámela teológica o no, es una línea de fe, es una línea de unción especial para un sector especial. Me llama la atención cómo las frutas y las verduras que crecen en una región tienen exactamente los nutrientes que los habitantes de ese sector geográfico necesitan para estar bien. Y por eso Dios lo dejó así en todos los diferentes lugares del mundo, para que el hombre pudiera subsistir. Y así también Dios ha dejado un ADN, una identidad. Por eso es importante mantenerse bajo una enseñanza. La Biblia dice que Pablo fue instruido. Escucha esta palabra: instruido a los pies de Gamaliel. Pablo estaba pegado a los pies de un maestro. Pablo no andaba buscando por aquí, por allá, mi amado. Usted tiene que tener una línea. Usted tiene que alinearse. Como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La pregunta ¿está Jesús con nosotros? ¿Estoy yo con él? ¿Camino yo con él? Vamos a orden. Paso a esta segunda parte. Jesús, en estos días se habla mucho de fe. Y yo mismo enseño fe, vivo fe, como fe, camino fe. Vivo por fe, camino por fe. Pero hay algo que es mayor que eso. Calma, no me juzgue, por favor. Jesús dijo y le dijo a la iglesia, así que murió y resucitó, le dijo: he aquí os doy poder. He aquí os doy poder. La Biblia nos habla, pero recibiréis poder. La palabra poder significa dinamita. La fe es una llave. Vamos a ver si puedo ilustrártelo. No traje algo. Aquí tengo diferentes llaves. Cada una de ellas está configurada para abrir una puerta.
Me suele ocurrir que como ninguno está con señas, cuando llego a la casa, a veces digo, ay Dios mío, casi siempre meto la que no es. Y eso me enseña que tengo que mirar bien qué llave estoy usando, porque las llaves dan acceso. La fe nos da un acceso para recibir, para traer del más allá, para traer de lo sobrenatural a la tierra, porque es una llave. Yo no necesito dinamita para recibir a Cristo, yo necesito fe. Yo no necesito dinamita para qué sé yo, para recibir o para dar algo, porque para dar algo se necesita fe, y para recibir algo necesitamos fe. Porque no le vamos a torcer el brazo a Dios, porque la fe no es para torcerle el brazo a Dios. La fe es para empoderarnos de una visión más amplia. La fe es para entrar y caminar y llegar donde no habíamos llegado. Eso es la fe. Pero Jesús no dijo, pero recibiréis fe. Pero Él dijo, pero recibiréis poder. ¿Alguien me lo oye? Pero recibiréis poder. Dinamita. ¿Ven la diferencia? En griego, la palabra fe es pistis, que significa algo que tiene que ver con tomar y tener seguridad, certeza. Eso es fe. Y por esa fe nos lleva más allá de donde humanamente podríamos llegar. Pero Jesús no dijo, pero recibiréis fe. Dijo, pero recibiréis poder. Y son dos cosas diferentes, porque la palabra fe está escrita y viene del original griego, que es dunamis, de la misma palabra que viene y que procede dinamita. Dinamita. Escucha esto, dinamita. Y la dinamita no es para usarla contra Dios, es para usarla contra los poderes de las tinieblas. Las potestades que enfrentamos en esta vida, algunas no se abren meramente con una llave de fe, algunas se abren con la llave de fe, pero ahí tenemos la dinamita, es el poder del Espíritu Santo. Como Dios ungió con poder. Ay, 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 ay. Como Dios ungió con power, con poder. Si puedes repetirlo conmigo, poder. Recibiréis poder. Hoy estamos hablando y se habla mucho de tener fe y tenga fe, y eso es bueno, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hoy te comparto es que también es necesario que su pueblo reciba poder y autoridad. Así que poder y autoridad son dos cosas diferentes. Poder es aquello que tiene, y perdone que redunde, no, que tiene poder en sí mismo. Pero autoridad es aquella que viene de lo alto. Así que cuando yo tengo poder y no tengo autoridad, yo ando destruyendo cualquier cosa. Yo ando haciendo cosas que no son las que Dios quiere. Puedo usar profecía, puedo usar la palabra, puedo usar lo que quiera, que si no tengo autoridad o no he sido puesto o yo no estoy bajo Dios mismo, estoy usando recursos divinos que Dios los va a pedir cuentas. Dios nos pediría cuentas. Por eso no podemos hablar por nosotros mismos. Por eso con temor y temblor he venido aquí hoy para hablarte esta palabra. Yo sé que a la gente le gustan los videos de 3, 4 minutos porque dice no tengo tiempo, es que me agarra ansiedad. Por amor de Dios, no deje que Satanás te meta en las circunstancias y te hundes y te ahogues y te robe lo que es tuyo. Por eso es que con poder y autoridad manda y los demonios salen. Le dijeron a Jesús, ¿quién eres? ¿Quién es este que con poder y autoridad manda a los demonios? Eso dijeron los religiosos. Ellos eran una autoridad, pero no tenían poder. Es porque nadie tiene autoridad si no está bajo de.
Ahora entiendes la importancia del ADN espiritual. Ahora entiendes lo que es ser instruido bajo una dirección espiritual. Muchos andan de aquí para allá, pero ya, bueno, ya eso lo dije. Lo cierto del caso, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? 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 Vamos, dígalo. ¿Cuándo recibiremos poder? Porque Jesús dijo que era necesario que no se movieran de Jerusalén hasta que fueran llenos del Espíritu Santo, hasta que recibieran el dunamis. ¿Por qué? Porque el poder bajo la autoridad nos hace destructivos para el reino de las tinieblas. Este mundo está gobernado por un reino. Hoy se habla de los Illuminatis, hoy se habla de un reino humano, hoy se habla, y yo sé que hay un plan de Dios para los fines de los tiempos, pero yo quiero decirte que ese es un poder humano. Yo quiero decirte que cualquier virus, cualquier germen que salga del cuerpo, a Dios no se le va de su capacidad. La Biblia dice que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Esto es lo que enseña la palabra. También se nos dice que estamos sentados con Él, con Jesús, en los lugares celestiales. ¿Usted cree que estamos en una hamaca arriba? Jesús está sentado a la diestra del Padre porque hay un trono para Jesús. En este tiempo a Jesús se le dio el dominio completo. Ese es el tiempo, es la dispensación en que el Hijo volverá con poder y gloria. Pero dice que es necesario, oiga esto, es necesario que Él reine hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es necesario, así que Él lo hace. ¿Y cómo es que Él viene a hacerlo? No es que los pies de la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo, y ahí están los pies. Así que Jesús lo va a hacer a través de los pies. Jesús puede mandar ángeles y destruir los principados y potestades, pero nos ha llamado a nosotros, la iglesia, ha llamado a nosotros, a los pastores, hombres de Dios, mujeres de Dios, hijos de Dios, que también tienen cetro, tienen autoridad y tienen la imagen y la sustancia misma del Hijo de Dios en sus vidas. Jesús lo hizo, Jesús echó fuera demonios, Jesús sanó a los enfermos, Jesús operó. Y por eso Jesús le dijo a los apóstoles: no se vayan, no se muevan de Jerusalén. Ustedes me han visto, ustedes han esto, pero ustedes van a transmitir, van a experimentar. Y tuvieron un Pentecostés. Necesitamos un Pentecostés. La llenura del Espíritu Santo no es una condición más. La llenura del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo es algo que hay que buscarlo, algo que hay que anhelarlo, porque Él dice que es una promesa. Recibiréis la promesa del Padre. Si Dios lo prometió para Pedro, si Dios lo prometió para Pablo, también el mismo Espíritu que le dio a Pablo y que le dio a Pedro es el mismo Espíritu que nos da a nosotros. Él nos da su Espíritu por medida. La fe puede ser grande o pequeña, pero la unción, quiero decirte, crece con la revelación. Y por eso Jesús les dijo: pero ustedes recibirán poder. Dinamita. Jesús con poder y autoridad enviaba a los demonios, sanaba a los enfermos. Por eso Pablo dijo: como Jesús de Nazaret anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo. En Isaías, en el libro de Isaías, dice que Satanás, el príncipe de este mundo, jamás abrió la cárcel a sus presos. Pero vino uno que dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Tú lo sabes. El Espíritu Santo
Es el que nos da poder. Dice, para abrir la cárcel a los presos. El Espíritu Santo es el que abre la cárcel a los presos. Presos de enfermedades, presos de corazón de piedra, presos de las drogas, presos de cualquier enfermedad. Hoy Dios abre las puertas. Hoy Dios abre las puertas. Pastor, apóstol, profeta, si me estás escuchando, esto no es un juego y tú y yo lo sabemos. Esto no es hablar de un Cristo histórico. Esto es estar bajo autoridad y tener poder. Tener poder. ¿Quién es este? ¿Quién es este que echa fuera demonios y le obedecen? Porque él venía de un rango superior. Y eso fue lo que Jesús dejó para la iglesia, para nosotros. Le puedo contar historias. Historias de sanidades, principados, potestades con las que me he enfrentado en diferentes continentes, lugares donde Dios me ha llevado. ¿Qué le puedo decir por qué estoy hablando esto? Y te voy a decir: he aquí os doy potestad de hollar escorpiones, serpientes, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Cuando somos enviados por Él, ahí está la diferencia. Ha llegado el tiempo. Escucha esto. Ha llegado el tiempo. Este es el tiempo que tú uses, que nosotros, que la iglesia de Cristo use la autoridad y el dunamis, el poder que Dios nos ha dado para hacer retroceder a Satanás, para decirle: hasta aquí, no más. Eso se llama cuando los discípulos le dijeron: Señor, en tu nombre se nos sujetan. ¿Qué significa? Sujeción, que hacen caso, obedecen. Significa que hay una autoridad que hoy la iglesia necesita tomar. Hay un poder que necesita usar. El poder está, la autoridad también, pero si no tenemos revelación, es como tener la vacuna, es como tener la medicina y morir de enfermedad, o morir, es tener el alimento y morir de hambre. Usted que me escucha, usted que es un hombre de fe, un hombre de guerra, levántese y úsela, el poder, y asegúrese de estar bajo la autoridad de Dios. Nadie tiene autoridad si no está bajo autoridad. Por eso hoy en día Dios nos llamó a plantar el reino de las tinieblas. Hasta hoy el reino de Dios sufre violencia, claro que sí, porque el enemigo lo ataca para ver si saquea. Pero Satanás sabrá que si viene por lana saldrá trasquilado. Use la palabra, ponga límites, ponga límites. Hace mucho tiempo me llamaron a la medianoche y me dijeron: pastor, mi hijo está hablando unas cosas, y dentro de lo que habla dice que es Satanás que esta noche a la medianoche lo va a matar. En su trabajo un compañero cayó muerto y parece que el principado andaba y decía que lo iba a matar. Yo estaba cansado, pero le dije a mi esposa: vámonos. Llegamos a ese lugar. Era la medianoche. Busqué a alguien que me acompañara, nadie, solo mi esposa. Así que tuve que enfrentar aquello. Y aquel hombre se puso en pie y vino, y con desafiante voz, era la medianoche, me dijo: muchas veces me has echado fuera, muchas veces me has lanzado fuera, pero hoy es el día, esta noche yo te mato. Cuando yo escuché aquellas palabras, recordé lo que dice la Escritura: sobre toda autoridad, sobre toda su fuerza. Y recuerdo que se me vino encima, se abalanzó sobre mí,
porque el arma que Satanás utiliza es su boca, con temor, para atemorizarte. Fe es completa seguridad, fe es ausencia de temor. Y cuando sabemos debajo de quién estamos y quién está con nosotros, el resultado es diferente. Por eso los discípulos pudieron echar fuera demonios y tú y yo seguimos echando fuera demonios. Y por eso dice la palabra que Él nos dio poder y autoridad. Cuando Él vino y se me abalanzó, lo único que hice fue establecer algo y dije: de aquí no pasas. Y puse por señal la sangre de Cristo. Cuando vino y iba a cruzar el lugar, cayó. Luego cambió su estrategia y con voz de mujer me dijo: hijo, acuérdate de mí cuando te tenía en tus brazos, queriéndome decir que era mi madre que estaba en él. Oh, Satanás usa tantas. Por favor, vamos a Apocalipsis capítulo 9, versículo 15, por favor. Apocalipsis 9, 15. Bendito Dios. Mis amados, comparto esto, aunque yo sé que hay gente que es burladora, es burlista. Y te voy a decir, me importa un bledo lo que usted piense. Si usted quiere burlarse, un día sabrá que hay un Dios vivo, que vino para dejar una iglesia viva, no una religión, una iglesia viva en el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra, Apocalipsis capítulo 9, versículo 15. Voy a leerte esto. Apocalipsis, permítame, ya le llegamos. Versículo 15. Así vi en visión a los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían, tres cosas salían de la boca de estos seres que salieron para destruir. Dice: de su boca salieron fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. ¿Puede usted leer acá acerca de la boca, acerca de hoy todos los mensajes que escuchamos? Yo quiero decirte, hay una verdad: la fe no niega las circunstancias, la fe tiene el poder para cambiarla. Y hay momentos en que tendremos que usar el dunamis, que es el poder de Dios, para establecer autoridad y hacerle un estate aquí o vete fuera en el nombre de Jesús. Por eso es que los hijos de Dios tenemos que usar la autoridad de Dios, hacer como que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque humo, azufre y fuego es lo que sale de la boca. Escuchaba ahora a un médico hablar sobre el temor. El temor es algo que desarma a una persona estructuralmente, la reduce a impotencia. Porque el temor es reconocer que algo es mayor que Dios. Por eso dice: a Él solo temerás y por su nombre jurarás. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo segrega cortisol, que es para cuando una persona está en un estado anímico, eso le levanta. Vienen algunas hormonas, pero el mantener un temor acrecenta que las defensas del cuerpo se bajen y se vuelve más vulnerable a cualquier virus o a cualquier enfermedad. Por esa causa yo quiero decirte,
el poder del Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. En otras palabras, Jesús dijo, esto va a funcionar hasta lo último de la tierra. En Judea, Samaria, y dice al final hasta lo último de la tierra. Son las 9:02. Voy a terminar. Quiero orar por ti. Yo no voy a actuar como si yo fuera el que tengo el poder. Yo lo tengo y tengo la autoridad. Pero voy a orar a aquel que lo concede desde lo alto, que te llene de ese poder. Y yo voy a orar en la dirección de Dios para que recibas ese poder, para que en lugar de temor tengas poder, tengas autoridad, y úsalo, que para eso Dios te la da. Y vamos a orar para que Dios te empodere, para que Dios te active en el poder del Espíritu Santo. Recuérdalo, pero recibiréis poder. ¿Por qué poder? Repito, que si la fe hubiera sido lo primordial, ya la tenían, pero el poder no lo tenían. Y Jesús dijo, tienen la fe, pero ahora necesitan el dunamis para que vayan hasta lo último de la tierra. Yo quiero decirte, es el poder que estuvo en Pablo, en Pedro, pero es el poder que viene de lo alto por el Espíritu Santo. Yo voy a orar por ti. Ese poder, te puedes poner la mano encima después, puedes orar, puedes declarar, puedes decretar. Y yo quiero decirte, no es andar de yo decreto, no, escrito está. Y tú lo estableces y tú lo llamas. Y tú lo puedes llamar y llama las cosas que no son como si fuese. Y pon al diablo donde tiene que estar. Vamos a echarlo fuera, no vamos a negociar, vamos a actuar, vamos a declarar en el nombre de Jesús. Dice la Escritura, y estas señales seguirán a los que me creen. Es el tiempo. Vamos, levanta manos ahí, pon tu mano en tu corazón. Si has andado errante de un lugar a otro, si no te has sabido sujetar, yo quiero decirte, si no te has sabido discipular, si no te has sabido dejarte guiar y te crees como aquellos que dicen, oh, a mi pastor nadie me mandará, olvídate de eso. Dios te dice, establécete, y para eso Dios puso los 5 ministerios. Padre, en el nombre de Jesús, yo llamo una activación en el nombre de Jesús. Yo llamo una activación, poder del Espíritu Santo, y por la autoridad que esta palabra revelada pueda traer, Señor, una revelación de vida, una revelación de la autoridad y una revelación de lo que tienes, de lo que te ha sido entregado, y úsalo en el nombre de Jesús. Vamos a establecer el reino de Dios, vamos a establecer la autoridad de Jesucristo. Es necesario que Él reine, y estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Significa que estamos desde una plataforma de autoridad y poder para establecer el reino de Dios en la tierra, para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos. Iglesia, hoy en día hay muchos profesionales de la medicina que están haciendo su trabajo, y la pregunta es, ¿qué está haciendo la iglesia? Vamos en el nombre de Jesús a aplicar lo que Dios ha dicho, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Espíritu Santo y poder. Espíritu Santo es el que lo da. Es el sello de que el poder, porque Satanás también tiene poder, pero el Espíritu Santo nos da el poder superior a cualquier otro poder. Y por eso Jesús fue ungido. Yo oro para que tú seas ungida, para que tú seas ungido, para que de hoy en adelante te levantes en el nombre de Jesús, no en presunción, sino en autoridad de parte de Dios, a establecer el reino, a declarar la palabra, lo que está escrito en la palabra, no una ocurrencia tuya. Dios te guiará para hacer lo que tengas que hacer. Dios te guiará para cubrir tu casa, para hacer una declaración de fe de lo que está escrito en la palabra. Lo vamos a declarar. Y si viene el mismo de las tinieblas, que lo eches fuera en el nombre de Jesús. Llamo
En el nombre de Jesús, llenura del Espíritu Santo sobre ti. Llenura del Espíritu Santo sobre ti en el nombre de Jesús. Llenura y poder, autoridad y poder del Espíritu Santo sobre ti. Que sean aumentados, que esta palabra sea expansiva dentro de ti, y el Padre y el Espíritu y el Hijo te sigan nutriendo y revelando el poder y te lo demuestre con hechos. Hoy y en estos días, que Dios te use, que Dios te guarde. Mi amado, no sé ni quién me vio ni quién estaba conectado. Ahí después lo veré. Te amo, te amo. Gracias por dejarme entrar a tu vida. Gracias por compartir este mensaje. Yo creo que a la de menos alguien lo va a necesitar, pastores. A ver quién quiere escucharlo por completo. Quiero decirle, el Cristo que recibo, lo que he recibido, es lo que yo doy. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te llene. Y para aquellos ahora que no tienen a Cristo, que no sabes cómo está tu vida, no puedes tener autoridad ni poder si primero no tienes el perdón y la salvación. Repite conmigo esta palabra: Señor Jesús, perdóname, perdóname porque he pecado, porque he andado mal, he conocido de lejos, de oídas te había oído, pero hoy quiero tener comunión contigo. Dile: ven a mi vida. Dígalo conmigo: ven a mi vida, tómame, lávame en tu sangre, perdóname, límpiame de toda maldad y escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a hacer tu voluntad, y de hoy en adelante empodérame con todo lo que me has dejado por herencia como hijo de Dios. Amén. Los hijos tenemos padre, perdón. Los hijos no somos huérfanos, y los hijos de Dios tenemos herencia y tenemos autoridad porque somos hijos del Padre, del Creador de los cielos y la tierra. Y Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Así que tenemos la mejor ADN que puede existir, no en lo físico, en lo espiritual, pero lo espiritual se manifiesta también a través de lo físico. Por eso de los paños delantales de Pablo se usaban para echar fuera demonios. Quiero decirle, todo eso lo conozco y lo he experimentado. Por eso te digo, no te hablo de un Cristo histórico, te hablo de un Cristo que es el mismo en la historia, pero que es el mismo ayer, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, varón, mujer de Dios, consiervo. Pa'lante, pa'lante, échele, páresele duro. Usted, mi amado, Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos pronto. Oren por nosotros, oren por Brazos de Amor, oren por su casa. Los que son de Worship Center, de Brazos de Amor, por favor, no la desamparen. No se sirvan de ella y después se olvidan. Acuérdense del ministerio, acuérdense de los que han estado aquí por tantos años sirviendo. Unámonos. Haz algo, no te quedes ahí en casa nada más viendo. Si puedes hacer algo que está en tu haber, hazlo por amor de Dios. Si estás en otra nación, tienes recursos, acuérdate de esta casa. Te lo digo con humildad. Acordémonos de Brazos de Amor. Te lo digo con humildad. Acordémonos, porque yo también soy un colaborador de este ministerio. Yo también aquí diezmo y ofrendo de mi trabajo, del sudor. No solamente cuando predico, yo trabajo también aparte. Y te digo, toda mi vida he servido a Dios y he trabajado, y es un honor para mí. No es falta de fe, es un honor, y de eso me permite Dios ayudar. Pero por favor, hoy necesitamos. Hoy, como hombre, no puedo llevar toda la carga. Esto es muy grande, pero usted puede ayudarnos con sus oraciones y con lo que Dios le ponga en el corazón. Dios te bendiga, mi amado. Dios te bendiga, mi hermana. God bless you. God bless you, everybody. May the Lord bless you. May the Lord give you power, authority, in the name of Jesus. God bless you. God bless you, everybody. The Lord is looking for people
who is in power of faith, of knowledge, revelation, power of the Holy Spirit, fire, fuego de Dios.